Buenos días, alumnos de la promoción de quinto año. Vamos ahora a entrar en el tema identidades trigonométricas. Bien, en este tema vamos a recordar algunas cosas antes de iniciar con los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, recordemos las razones trigonométricas inversas. Primero las escribimos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. CSC es cosecante. Recordemos que seno es inverso de cosecante. O sea que si seno de un ángulo es igual a sobre b, que significa que cosecante de ese mismo ángulo es igual a b sobre a. Tenemos también que coseno es inverso de secante. Y tangente es inverso de cotangente. Igual, ¿no? Coseno. Si fuera coseno del ángulo beta es igual a raíz de 3 sobre 2, entonces el secante del mismo ángulo beta es igual a 2 sobre raíz de 3. Hay que recordar algo. Si tú tienes 2 sobre raíz de 3, hay que ser racionalizado, ¿no? Hay que multiplicar el numerador y el denominador, ¿no? 2 por raíz de 3 sería 2 raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 sería 3, ¿no? Bueno, pero lo principal aquí es que seno es inverso de cosecante. Ahora, ¿cómo se escribe esta relación en fórmulas? ¿Cómo se escribe esta relación en fórmulas? Pues vamos a borrar aquí. Como seno es inverso de cosecante, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribirlo seno de alfa por cosecante de alfa, o sea que su producto sale 1. Y eso es cierto, miren. A sobre B por B sobre A, se eliminan las A, se eliminan las B, y como es una multiplicación, el elemento neutro que queda es el número 1. Entonces, por lo tanto, seno por cosecante, por ser inversas, su multiplicación es 1. Recuerden que las razones trigonométricas son números. Ahora, tenemos la siguiente, coseno de alfa. Coseno de alfa era inverso a secante de alfa. Su producto también es 1. Y tangente de alfa por cotangente de alfa es igual a 1. Algunos ya sabían todo esto, algunos están aprendiéndolo recién, otros lo están recordando, ¿no? No todos tienen el mismo ritmo ahorita. Esas identidades se llaman recíprocas. ¿Cómo le vamos a llamar? Identidades recíprocas o inversas. En matemática, un número inverso es lo mismo que un número recíproco, entonces se le llama identidades recíprocas. Luego de las recíprocas tenemos identidades cocientes, las cuales son dos, porque son dos fracciones. Una es tangente, que va a ser el cociente de seno sobre coseno. La otra es cotangente, que como cotangente es la inversa de tangente, también la fracción aquí será inversa, sería coseno sobre seno. Ya. Y nos faltarían las identidades pitagóricas. Las pitagóricas que se derivan del teorema de Pitágoras también. Las voy a escribir aquí para dejarlas escritas al hacer otros ejercicios. Las pitagóricas, ¿cuáles son? Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, la más común en los ejercicios. La suma de los cuadrados de seno y coseno sale 1. No es cosecante, es coseno. Luego, 1 más el cuadrado del tangente de un ángulo es igual a la secante al cuadrado de ese ángulo alfa, ¿no es cierto? Recuerden, alfa es una letra griega, ¿no? Y luego 1 más la cotangente al cuadrado de un ángulo es igual a la cosecante al cuadrado de ese mismo ángulo. Ya así rápidamente hemos recordado las fórmulas. Ahora lo que vamos a hacer es los ejercicios, para lo cual vamos a coger algunos ejercicios que yo tengo por aquí. Primero de ejercicios de simplificación y luego después otros de demostración, ¿ya? A ver, un momentito. A ver. Sí, aquí ya las tengo, ¿no? Ajá. Bien, por ejemplo, acá dice demostrar si son identidades. Entonces, te da un ejercicio cualquiera, ¿sí? Como este, por ejemplo. Dice demostrar, ¿no es cierto? Demostrar si son identidades. Ya, demostrar si son identidades. Y el primer ejercicio que te dan, pues, es coseno de alfa por tangente de alfa. Mira, coseno de alfa
por tangente de alfa es igual a seno de alfa. ¿Bien? Ajá. Bien, ese primer ejercicio lo vamos a hacer de esa manera. Primero lo que vamos a hacer es reemplazar tangente de alfa por la identidad cociente. Ya colocamos coseno de alfa y en vez de tangente de alfa escribimos su definición, que es seno sobre coseno. Se escucha bien el audio, ¿no? ¿Sí? Y eliminamos, perdón, todavía no, y escribimos el segundo miembro. Es bueno también en una demostración de identidades no escribir el segundo miembro ya, solamente trabajar con el primer miembro hasta llegar al segundo miembro. Luego que se saca, se elimina coseno y quedaría solamente seno de alfa. Ahora sí escribimos el otro miembro. Entonces ya vemos que está demostrado. Esto ya quedó demostrado por medio de la identidad cociente, de la primera identidad cociente, ¿no? Profesor, no entendí. Otro ejemplo. Veamos, seno de alfa por secante de alfa es igual a tangente de alfa, ¿sí? En este caso, secante, a ver, secante lo vamos a ver con esa perspectiva de las identidades recíprocas. Por ejemplo, secante sería igual a 1 sobre coseno. Entonces, en vez de escribir, bueno, bajamos seno y en vez de escribir secante, escribimos 1 sobre coseno. Entonces ponemos 1 sobre coseno. Siempre pongan el ángulo, nunca pongan coseno o seno sin el ángulo. Ahora, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a colocarle un denominador 1 para multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Eso sería seno de alfa por 1, seno de alfa, sobre 1 por coseno de alfa, coseno de alfa. Y eso tiene que ser igual a tangente de alfa. Recordemos de que por la identidad cociente, la primera identidad cociente seno sobre coseno es igual a tangente. Entonces, como eso sale tangente, ponemos igual, bajamos tangente y ya quedó demostrado. ¿Sí? Un ejemplito más para pasar luego a que ustedes puedan empezar a hacer su material, ¿sí? Empezar, los primeros ejercicios van a completarlos con las fórmulas nada más. Los primeros ejercicios están muy sencillos, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejemplito más y pasamos a lo que es pasamos a lo que es ya en sí la práctica del día de hoy, la cual no está difícil, ¿sí? Ujú. Muy bien. En ese ejemplito más que les voy a explicar ahorita, a ver, dice seno de alfa por cotangente de alfa es igual a coseno de alfa, ¿sí? Ahora, hoy ya lo habíamos hecho, no, parecidas. Ya, ahora veamos, cotangente de alfa es coseno sobre seno, entonces vamos a poner acá coseno de alfa sobre seno de alfa. Siguiente paso, se eliminan senos y queda coseno. Entonces bajamos y quedó demostrado. Luego tenemos seno de alfa, este es otro ya, por tangente de alfa. Cuando no haya signo, ustedes van a sobreentender que se refiere al por, cuando no haya signo de por medio. Más coseno de alfa es igual a secante de alfa. Y ahora sí, para finalizar esta primera parte. Sabemos de que tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces, ¿cómo sería aquí? Sería seno por seno, seno al cuadrado de alfa. Le ponemos sobre 1. 1 por coseno, coseno. Más coseno de alfa y a este le ponemos un denominador 1 para multiplicar así. Seno al cuadrado de alfa por 1 sale seno al cuadrado de alfa. Más coseno de alfa por coseno de alfa sale coseno al cuadrado de alfa. Y debajo sería coseno de alfa por 1, coseno de alfa. Pero recurriendo a las identidades pitagóricas, vemos que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces sería 1 sobre coseno, o sea, el inverso del coseno. ¿Y cuál es el inverso del coseno? Es el secante, justo lo que está aquí. Con lo cual ya queda demostrado también, ¿no es cierto? Entonces, bien chicos, vayan avanzando sus ejercicios y continuamos en un siguiente video. Gracias por su atención. Luego, cualquier cosa me preguntan, ¿sí?